Combate entre cazas. Los aviones de caza han experimentado muchos cambios durante los últimos 70 años, pero los pilotos de caza siguen siendo los elementos más elitistas de las modernas Fuerzas Armadas. En este programa examinaremos los grandes cambios ocurridos tanto en los hombres como en las máquinas involucrados en las peligrosas misiones del combate aéreo. Los pioneros. Existe cierta nostalgia asociada a los sencillos biplanos de la Primera Guerra Mundial. Valientes y caballerosos, los pilotos se lanzaban al cielo para luchar cuerpo a cuerpo libres de los horrores de la guerra de trincheras. Eran los caballeros del aire. Pero la realidad de aquellos combates de la Gran Guerra distaba mucho de tener encanto. Los primeros pilotos de caza luchaban totalmente desprotegidos. Si lo llevaban, el paracaídas estaba lejos de ser eficaz. No había forma de escapar de un avión en llamas. Se necesitaba un gran talento para volar aquellos aviones primitivos y permanecer vivo tras varias batallas en el aire. La maniobrabilidad era una de las claves del éxito en los primeros combates aéreos. El triplano alemán Fokker DR-1, que vemos en las imágenes, era un buen ejemplo. El Fokker era el avión de los ases, lo pilotaban los mejores aviadores de Alemania como Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Sus diseñadores lo construyeron con alas muy cortas para que fuera más maniobrero, pero todo tiene un precio. El Fokker llevaba un motor radial rotario que giraba al mismo tiempo que la hélice para refrigerarlo. El par del motor hacía que el avión fuera difícil de volar. En manos de un piloto experimentado era invencible, pero los que no lo eran tanto lo encontraban demasiado difícil para ellos. 50 años después de la Gran Guerra, los cazas se hicieron más grandes, más rápidos y menos ágiles. Durante los últimos 10 años, las nuevas tecnologías han permitido de nuevo realizar maniobras a alta velocidad. Los cazas de nuevo diseño son realmente maniobrables. Al igual que el Fokker triplano, sus diseños son aerodinámicamente inestables. Pero a diferencia del Fokker, son seguros y fáciles de volar. Esto ha sido gracias a un nuevo sistema de control denominado Fly-by-Wire, es decir, transmisión de las acciones de mando del piloto mediante conexión eléctrica, no mecánica. Un ordenador controla las superficies de mando. Posiblemente el aviador no puede controlar directamente la estabilidad del avión en maniobras a alta velocidad utilizando los controles convencionales. Sin embargo, el ordenador puede coordinar las órdenes del piloto con las superficies de mando para realizar la maniobra deseada sin que el avión pierda el control. Durante la Gran Guerra, todo esto no existía y el piloto debía prestar suma atención al comportamiento del avión para mantenerlo correctamente en el aire. En un moderno caza, el avión responde adecuadamente al más ligero toque del aviador. Armamento del caza. El arma tradicional del avión de caza ha sido siempre la ametralladora. Los cazas de la Gran Guerra llevaban instaladas las ametralladoras en el fuselaje porque las alas eran demasiado frágiles. El problema era disparar sin que los proyectiles atravesaran el disco de la hélice. Pero pronto apareció un equipo sincronizador. Esta unidad ponía en contacto el motor con las ametralladoras, de forma que éstas solamente disparaban cuando el proyectil podía pasar libremente sin rozar las palas de la hélice. Cuando la pala estaba enfrente de la ametralladora, se interrumpía el fuego. Durante la Segunda Guerra Mundial, los cazas fueron construidos principalmente de aluminio. Sus alas eran mucho más resistentes que las de los viejos biplanos. Esa nueva generación de cazas llevaban de 4 a 8 ametralladoras ligeras o pesadas, proporcionándoles mucha mayor potencia de fuego que sus predecesores de la anterior contienda.
En las pasadas décadas, los misiles han ido reemplazando a las ametralladoras como armamento preferido. Los primeros misiles prácticos utilizaban los rayos infrarrojos como sistema de persecución. Un pequeño sensor situado en el morro veía el calor irradiado por el avión enemigo. Así ve el ojo humano un avión. Por el contrario, el misil solo aprecia la radiación infrarroja. Los primeros misiles infrarrojos no eran muy sensibles y solamente podían detectar las emisiones del motor del contrincante. Por esa razón, el piloto debía maniobrar ante el adversario para situarse en la posición adecuada antes de lanzar el misil. Pero los nuevos misiles guiados de infrarrojos como el AIM-9L Sidewinder utilizaban un sistema de guiado mejorado que puede detectar emisiones menores de radiación infrarroja. El calor se acumula en las partes delanteras de un avión cuando vuela a gran velocidad debido a la fricción con el aire. El misil detecta este calor permitiendo que se le dispare cuando están frente a frente. De esta manera el misil tiene mucha mayor capacidad ofensiva. La energía infrarroja es absorbida por la atmósfera. Por eso, para el combate a gran distancia se hace preciso el guiado mediante radar. El tipo básico de guiado por radar se denomina homing o persecución semiactiva. El avión utiliza el radar para pintar al aparato adversario. Parte de la radiación emitida rebota y es captada por el caza. El misil siente esta energía reflejada, pero el piloto debe seguir apuntando su radar hacia el adversario hasta que el misil le alcance. El misil de infrarrojos es un misil de corto alcance. El misil guiado por radar es de largo alcance. El AIM-7 Sparrow es el misil guiado por radar que llevamos en la actualidad. Está diseñado para acertar a la primera. Es un misil de largo alcance. Hay que eliminar al enemigo antes de que se dé cuenta de que estás allí. Sin embargo, el cañón no ha desaparecido del todo en los cazas. El caza moderno está armado con cañones como el Gatling de 20 milímetros. Un caza de la Primera Guerra Mundial llevaba 2 ametralladoras que disparaban 800 proyectiles por minuto. En la segunda, los cazas llevaban 6 u 8 ametralladoras y realizaban 3.000 disparos por minuto. El único cañón que llevan hoy en día los cazas dispara 6.000 proyectiles por minuto, o sea, 100 al segundo. El cañón ametralladora sigue siendo un arma importante para el caza, pero no la fundamental. Se prefiere utilizar el misil. Creo que en Vietnam se demostró que el 80% de los derribos fueron realizados por misiles. Más o menos lo mismo ocurrió con los israelitas en Oriente Medio, cerca del 80%. Todos menos unos pocos. El cañón sigue siendo un arma válida, hay que saber manejarlo. Aún nos podemos encontrar en esa situación. A lo mejor no funcionan las otras armas o hemos agotado la munición, así que puede llegar a ser necesario. Por eso confiamos en los 2 sistemas de armas. El misil es más difícil de utilizar porque hay que perseguir el blanco, estudiar sus parámetros, seguir toda esa clase de consideraciones. Con el cañón no se hace más que volar el avión. No voy a decir que sea un trabajo fácil, pero se persigue a un avión al que estás viendo. Estás mucho más cerca de él cuando le disparas. Tally Ho. Durante casi 50 años, la lucha entre cazas era un duelo a corta distancia. La ametralladora era efectiva a tan solo unos pocos centenares de metros y por eso el combate se realizaba dentro del alcance visual. Con la aparición de los radares y de los misiles en la década de los 60, los combates se realizan sin ver al adversario, a distancias de 50 kilómetros. Por esa razón, la naturaleza del combate aéreo ha cambiado radicalmente. Los modernos cazas que han pasado a denominarse interceptadores, como el Tornado ADV o el F-15 Eagle, llevan 3 tipos de sistemas de armas para el combate aéreo. El F-15 Eagle lleva el misil AIM-7 Sparrow. Es un misil radar diseñado para alcanzar al enemigo a gran distancia. También llevamos el AIM-9 Sidewinder, que es un misil de menor alcance. Y finalmente un cañón de 20 milímetros. En la jerga de los pilotos, estas 3 armas controlan 3 escenarios distintos. El cañón controla un área de 800 metros con centro en el interceptador. Hasta distancias de 15 kilómetros se utiliza el misil de rayos infrarrojos AIM-9 Sidewinder y para grandes distancias el AIM-7 Sparrow. Un avión enemigo tiene que pasar por 2 escenarios dominados por mortíferos misiles antes de que se pueda producir un combate aéreo.
Para los países sajones el grito de guerra es Tally Ho y se utiliza cuando se divisa un enemigo. Es la primera etapa del combate aéreo moderno, cuando los dos oponentes se divisan mediante el radar. El primer piloto que vea a su adversario conseguirá una ventaja fundamental. Esto es lo que un piloto de caza ve en su pantalla de radar. La necesidad de utilizar el radar viene dada por la importancia de ser el primer piloto en disparar. Hay que ser el primero en controlar el momento inicial del ataque. Es necesario disparar el primero o colocarse en una situación en la que se pueda emplear el armamento en primer lugar. Así es como se gana el combate. Por esta razón, los modernos interceptadores se diseñan basándose en el sistema de radar. El avión que tenga el mejor radar identificará primero al enemigo y será el que abra fuego en primer lugar. Una tecnología y un radar superior ofrecerán al piloto esa ventaja crítica en el combate. El que el F-15 sea tan grande se debe principalmente al énfasis que se pone en el radar para que, como dije antes, esté en posición de lanzar el primero un misil guiado por radar. Pero en esta fase inicial del combate, el avión enemigo no es más que un destello luminoso en la pantalla de radar. ¿Cómo puede el piloto estar seguro de que ese destello es un enemigo? Los aviones de vigilancia temprana, como el AWACS, pueden prestarle ayuda. Los aviones E-3 AWACS vigilan el espacio a distancias de cientos de kilómetros. Comienzan a vigilar a los aviones enemigos desde el momento en que despegan hasta que entran en contacto con fuerzas amigas. Por si no se contara con la ayuda de los AWACS, los aviones modernos llevan sistemas IFF, o sea, identificación amigo-enemigo. Este sistema emite una señal codificada para el otro avión. Esta pantalla IFF que lleva el caza muestra a 3 aviones sin identificar. En cuanto el piloto emite una señal de identificación IFF, el avión amigo contesta con otra señal en clave que se muestra en la pantalla mediante este símbolo parpadeante. En este caso, el avión es enemigo. Incluso con los más modernos sistemas IFF sigue existiendo un elemento de duda. Puede darse el caso de que el tercer caza sea amigo, pero tenga el sistema dañado. También podría darse el caso de ser un avión de un país aliado con un código diferente. Hasta que los sistemas IFF sean más fiables, muchos pilotos son reacios a abrir fuego antes de haber identificado visualmente al enemigo. Si se llega a producir el contacto visual, el clásico combate aéreo da comienzo. Combate entre cazas. A una distancia de unos 15 kilómetros, el avión enemigo penetra en el segundo dominio, el perteneciente al misil infrarrojo. El piloto dirige a él el fuego con su visor de cabeza alta. Durante la Primera Guerra Mundial, los pilotos apuntaban mediante un simple círculo y un punto de mira. En la Segunda Guerra Mundial, estos sistemas fueron sustituidos por un visor óptico. Pero los misiles necesitan un sistema muy mejorado de puntería. A finales de los años 70 apareció el HUD, o visor de cabeza alta. El HUD es mucho más que un simple visor. Presenta ante el piloto mucha información durante el curso de la batalla. En lugar de tener que bajar la cabeza para consultar los instrumentos de la cabina, la información aparece directamente ante sus ojos. El símbolo en el centro del HUD es la posición del avión relativa a tierra. La barra izquierda le indica al piloto la velocidad y la barra derecha la altura. El pequeño rectángulo está conectado al radar y persigue automáticamente al avión enemigo. En modo de misil, como vemos en las imágenes, las indicaciones de abajo informan al piloto de que dispone de 2 misiles armados que tiene al enemigo a su alcance y que está a 45 segundos del impacto. En modo de cañón, el HUD informa al piloto de la munición que le queda y hacia dónde debe dirigir el avión para acertar al blanco. El HUD es también un sistema crítico para dirigir el misil guiado por infrarrojos como el AIM-9 Sidewinder. Con referencia al AIM-9, tenemos indicaciones en la cabina, indicaciones en el visor de cabeza alta,
Se tiene un círculo que indica a dónde está apuntando un misil de infrarrojos. El círculo se revuelve alrededor del avión. Si vemos que está dentro del HUD, quiere decir que lo está persiguiendo. También escuchamos un tono en nuestro oído. Es diferente según se trate del AIM-9L o del AIM-9M. El uno es un pitido y el otro es más bien un tono. Pero de lo que se está seguro es de que está persiguiendo a una fuente de calor. Un moderno combate entre cazas es mucho más complejo que los de la época del Barón Rojo, por eso se hace mucho énfasis en el diseño de los aviones a la hora de simplificar el trabajo del piloto. El objetivo es presentarles la información necesaria y ponerles los controles de forma que puedan operarlos con la punta de los dedos. Aparte del HUD, otra gran innovación es el JOTAS. El JOTAS sitúa la mayoría de los controles básicos de vuelo sobre la palanca de los gases y sobre la palanca de mando, simplificando así la carga de trabajo del piloto. Se ha equipado al F-18 con el JOTAS. Con él se puede volar colocando las manos solamente en los gases y en la palanca. Así podemos operar el radar sin necesidad de levantar la mano de la palanca de gases. No hay que llevar la mano a ningún lugar de la carlinga para hacer las operaciones necesarias. A pesar de las diferencias técnicas, el combate aéreo moderno tiene mucho en común con los de las dos guerras mundiales, una vez que se ha llegado a la fase visual. Su naturaleza es parecida: descubrir al enemigo antes de que él te descubra a ti, proteger a tu compañero, maniobrar para atacar al enemigo. El hombre se hace más importante que la máquina. Entiendo que es imperativo que el piloto tenga al menos una visión 20-20. Ver muy bien es un factor crítico, no solamente en una dirección. Hay que tener una buena visión panorámica. Esto es algo en lo que siempre hacemos énfasis en el entrenamiento inicial de los jóvenes que se van a integrar en el equipo de caza. Es necesario localizar al enemigo, porque independientemente del radar que se lleve, en un momento dado te dará el talijo solo a un único avión. Un combate de la Primera Guerra Mundial se realizaba a 120 km por hora. En uno moderno se alcanzan velocidades 10 veces superiores. Conforme los aviones se hicieron más rápidos, los esfuerzos físicos a soportar por el piloto aumentaron. En un giro a gran velocidad, el piloto llega a estar sometido a 9 veces la aceleración de la gravedad, o sea, 9 Gs. Estas fuerzas son tan grandes que pueden causar la pérdida del conocimiento de los pilotos y al mismo tiempo el control del avión. Algunos críticos han objetado que el moderno interceptador ha excedido los límites de la capacidad humana. Sin embargo, los pilotos confían más en el entrenamiento que en la tecnología para resolver este problema. Estos problemas se resuelven con el entrenamiento de los pilotos. Se les informa de que estos problemas se presentan y se les indica cómo combatirlos. Se nos enseña maniobras para apretar nuestro cuerpo y mantener el flujo de la sangre en las extremidades inferiores y superiores, en los pies y en los brazos, para no perder el conocimiento en vuelo. Nos llevan a la centrifugadora de la base de Brooks y allí aprendemos a desenvolvernos en esas maniobras para hacer que la sangre circule por nuestras extremidades. También se prueban cosas como reclinar los asientos, como en el F-16 30 grados hacia atrás. En el F-15 son 15 grados. Esto se hace para repartir las fuerzas de inercia por toda esta parte del cuerpo en lugar de solamente de arriba hacia abajo. Eso ayuda algo al piloto. Por supuesto, los trajes anti-G también le ayudan. En la mayoría de los casos, las soluciones vía tecnología, reclinar el asiento y cosas así, no pueden resolver por sí solas los esfuerzos que se presentan, y eso tiene que saberlo el aviador.
El avión electrónico. Las prestaciones del moderno avión de caza son impresionantes. Lo mismo ocurre con su precio. El clásico avión reactor de caza de hoy en día viene a costar entre 15 y 40 millones de dólares. En comparación, un caza de la Primera Guerra Mundial costaría alrededor de 50.000 y uno de la Segunda del orden de $500.000 si se tuviesen que comprar hoy. Un interceptador moderno es 400 veces más caro que un caza biplano. Este aumento de costo ha sido debido al mayor tamaño y complejidad del caza. Uno de la Primera Guerra Mundial apenas si llegaba a pesar media tonelada. Los cazas de la Segunda pesaban alrededor de 5 toneladas. Los de la época actual llegan a 25. Un caza moderno tiene un peso 25 veces superior al delicado biplano del año 18. Desde la aparición de los radares y de los motores de reacción en los años 50, la complejidad ha aumentado rápidamente. Un caza moderno es una compleja mezcla de estructura, planta de potencia, aviónica, radar y sistemas de guerra electrónica. Los cazas actuales no son mucho mayores que los de los años 60, pero su electrónica continúa siendo cada día más compleja. La electrónica viene a costar el 25% del precio del avión. Estos elevados costos no son exclusivos de los aviones militares. Un avión de pasajeros mediano cuesta unos 40 millones de dólares. Más que un caza medio, un jumbo sobrepasa los 100 millones. Un interceptador moderno suele costar unos 20 millones de dólares. De este costo, cerca de la mitad se va en la estructura. Los fuselajes suelen ser muy caros debido a que deben resistir las fuerzas que se presentan en el vuelo supersónico. Además, deben soportar las enormes fuerzas inerciales durante los giros y maniobras. Las superficies del avión se ven sometidas a temperaturas extremas. Cuando vuela a grandes alturas soporta un intenso frío, pero cuando desciende a capas inferiores de la atmósfera se produce un gran calor debido al roce con el aire denso. El aluminio se ha venido utilizando como el metal principal en la construcción de aviones, pero hoy en día la solución es más compleja. Se utilizan metales raros como el titanio y aleaciones especiales ultraligeras para dar la resistencia necesaria a la estructura del avión. Algunos de los nuevos materiales ni siquiera son metálicos. Los materiales compuestos, hechos de fibra de carbono y otros minerales, han entrado a formar parte de la estructura en un apreciable porcentaje. El componente más costoso del avión de caza es el motor. Un motor de reacción viene a costar unos 3 millones de dólares. En nuestros días, menos de media docena de países son capaces de fabricar estos motores. Ello se debe a la extrema dificultad de fabricar ciertos componentes clave como los álabes de las turbinas. Estos álabes deben operar sometidos a temperaturas del orden de 1000 grados, girando a grandes velocidades sin ni siquiera deformarse. La nueva generación de motores ha llegado a sobrepasar por fin su último límite. Por primera vez, su empuje es igual o mayor que el peso del avión. Esto permite que el interceptador suba a la vertical de forma mantenida, sin una significante pérdida de velocidad. Un avión de caza provisto de un motor así puede superar fácilmente en la maniobra un caza más antiguo con un motor menos potente. Es sorprendente que estos motores son mucho más sencillos y más eficaces que los de hace una década. Son más pequeños y tienen menos piezas. La formidable velocidad ascensional y la maniobrabilidad de los cazas modernos se debe principalmente a estos avances de la tecnología de los motores. El otro elemento caro de un interceptador es su aviónica. Por aviónica se entiende el conjunto de elementos electrónicos que se instalan a bordo de un avión: el radar, el sistema de radio, el de navegación, los instrumentos, etc. Todo esto suele costar alrededor de la cuarta parte del precio del avión de caza, una cifra entre los 3 y 10 millones de dólares. Un radar solamente puede costar $1 millón. Y el armamento de los interceptadores no es barato. Un misil de rayos infrarrojos como el Sidewinder cuesta unos $50.000. Un misil de largo alcance guiado por radar cuesta 3 veces más, unos $150.000. Los cazas consumen mucho combustible, especialmente cuando utilizan la postcombustión a alta velocidad. Un caza normal consume $1.000 de combustible por cada hora de vuelo. La complejidad de un caza moderno exige un mantenimiento sin un solo fallo. La tripulación de tierra emplea como media de 25 a 50 horas hombre por cada hora de vuelo del avión. Como es lógico, debido a los costos, existen pocos interceptadores en la actualidad.
Antiguamente, una fuerza aérea llegaba a tener miles de cazas. Hoy en día se conforma con unos cientos de interceptadores. Sin embargo, esos aviones tienen prestaciones en las que no se podía pensar hace 20 años. Aprendiendo a cazar. Los pilotos siempre han sido una clase especial de soldados, hoy más que antes. Si hay algo que diferencia al piloto de caza actual del de hace 50 años, es su entrenamiento. Empezamos a entrenarnos como los demás pilotos, los bombarderos, los de transporte, etc. Comenzamos con el T-37 y luego pasamos al T-38. En esa fase es cuando nos seleccionan. Ese es el momento cuando nos enteramos de que vamos a ser pilotos de caza. Después de graduarnos como aviadores, vamos a entrenarnos a la base de Holloman para seguir un programa de formación en cazas. Allí volamos el AT-38, una versión modificada del T-38. Se nos enseñan las maniobras básicas de un caza, lanzamiento de bombas, formaciones tácticas, cosas así. Las habilidades propias de un piloto de caza. Luego nos envían a diversas unidades de entrenamiento especializadas en un avión específico. Por ejemplo, para el F-15 nos pasamos en ese lugar 4 meses y medio. Recibimos otra vez cursos algo más avanzados de piloto de caza, maniobras básicas. A continuación vamos a la unidad que nos han destinado y allí pasamos otros 3 meses hasta que nos dan la suelta operativa. Se llama MQT. En ese momento ya estamos totalmente preparados para ejecutar nuestras misiones. Las fuerzas aéreas son muy exigentes con los candidatos a piloto. Les va a costar más de $1 millón entrenar a un piloto de caza que volará en un avión cuyo precio se cifra en unos $20 millones. Para mantener en forma a un piloto, este tiene que volar unas 200 horas al año. Esas horas le cuestan a la Fuerza Aérea $70.000. El piloto debe ser lo suficientemente inteligente como para absorber todo el entrenamiento que recibe. Debe estar además físicamente preparado para soportar las grandes demandas que maniobrar un caza a velocidad supersónica le impondrá. Debe tener una coordinación superior y muy buena vista si quiere sobrevivir en un combate moderno. Esta rara combinación de destreza y entrenamiento es la que poseen hoy en día los modernos pilotos de caza, la élite de las fuerzas aéreas actuales.